Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 15 y 16 de 2 de Shemuel. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde enfatizaremos aporte de dicho capítulo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Loam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Vamos a comenzar con la lectura, rapidito. Tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Lo acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino. A la entrada de la ciudad, si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto a aquel le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pide es ser muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda en estos asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba. Y así lo hacía con todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. Así pasaron 4 años. Un día Absalón le dijo al rey: cuando yo vivía en Geshur, le prometí al Creador que si él me prometía volver a Jerusalén, yo iría a Hebrón para adorarlo. Yo te ruego que me dejes ir allá para cumplir mi promesa. El rey le dijo que podrá irse tranquilo y Absalón se fue acompañado de 200 hombres. Pero ninguno de ellos conocía los planes de Absalón. Desde Hebrón mandó a decirle a todas las tribus de Israel: cuando oigan sonar la trompeta, griten: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Mientras Absalón presentaba sus ofrendas a Elohim, mandó llamar a Ahitofel, que era uno de los consejeros de David, y vivía en la ciudad de Gilo. Mientras tanto, cada día era más la gente que se unía a Absalón, de modo que la rebelión contra David fue cobrando fuerzas. Un mensajero fue a decirle a David: Absalón se está ganando la simpatía de todos los israelitas y ahora ellos lo apoyan. Entonces David le dijo a todos los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. Sus asistentes le dijeron: nosotros estamos a las órdenes de su majestad. El rey David huyó con su familia y toda su gente. Solo dejó en su palacio a 10 de sus mujeres. Al salir de la ciudad, se detuvieron en la última casa. Los asistentes de David se pusieron a su lado y toda la gente marchó delante de David. Primero pasaron los quereteos, seguidos de los peleteos y de 600 gueteos. Todos esos soldados filistín habían seguido a David desde Gat. Entonces David le dijo a Itai de Gat: ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regrésate con tu familia a vivir con el nuevo rey. Hace poco que está entre nosotros, y tú mismo eres extranjero, así que no te harás ningún daño. No puedo permitir que andes como yo, huyendo de un lado a otro. Anda, regresa, y que Elohim te ayude y te acompañe. Pero Itai le contestó: juro por Elohim y por la vida de su majestad, que a donde usted vaya iré yo. Aunque me cueste la vida, yo estaré al servicio de su majestad. Al oír esto, David dejó que lo acompañara. Cruzó entonces con toda su gente el arroyo de Cedrón y comenzaron a subir por el monte de los olivos. Todos ellos iban llorando y con cabeza cubierta y descalzos. Estaban por salir de Jerusalén cuando llegaron Abiatar y Sadoc con todos sus ayudantes, y estos llevaban el arca del pacto de Elohim. Los ayudantes pusieron el cofre junto a Abiatar hasta que pasó toda la gente. Entonces el rey le dijo a Sadoc: llévate el arca de vuelta a la ciudad. Si Elohim me tiene compasión, volveré a ver su arca. Eso tú debes de saberlo, pues eres profeta. Pero si no es así, que sea lo que Elohim quiera. Tú y tu hijo Ahimás pueden regresar a Jerusalén en paz, junto a Abiatar y tu hijo Jonatán. En cuanto a mí, andaré por los caminos del desierto, allí podrá hacerme llegar cualquier mensaje. Entonces Sadoc y Abiatar y los ayudantes que llevan el cofre de Elohim regresaron a Jerusalén y se quedaron allí. Por su parte, David y su gente se fueron al desierto. En el camino, quienes lo veían se ponían a llorar a gritos. Más tarde, David supo que Ahitofel se había unido al grupo de los traidores que andaba con Absalón. Entonces dijo: Elohim mío, te ruego que eches a perder los planes de Ahitofel.
Cuando llegaron a la parte del alta del cerro, que era donde se rendía culto a Elohim, Husai, el arquita, fue a ver a David. Iba con la ropa toda rota y se había echado polvo encima de la cabeza para demostrar su tristeza. Al verlo, David dijo: si te unes a mí, me vas a complicar la vida. Mejor regresa a Jerusalén y ponte las órdenes de Absalón, como antes te pusiste las mías. Así echarás a perder los planes de Ahitofel. Además, en Jerusalén contarás con la ayuda de los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y de sus hijos Ahimás y Jonatán. Cuéntales a ellos todo lo que oigas en el palacio, para que ellos me lo hagan saber. Así fue como Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y llegó en el momento en que Absalón entraba a la ciudad. Bien, vemos que Absalón estuvo casi 4 años ganándose el favor del pueblo de Israel, cuando estos iban por caso ante el rey. Simplemente él madrugaba, como se dice aquí, y se paraba junto al camino que conducía a la puerta de la ciudad. Luego de que Absalón lo escucha, les decía que cada reclamo era bueno y justo. Pedía que lo nombrasen como un juez en el país, ya que supuestamente no había nadie para atender dichos casos, solo él, y así fue como ganó el favor del pueblo. Esto lo hizo por 4 años. Oye, muy listo de su parte, ¿no? Estuvo acomodando la camita. Absalón pide a David a su padre y a Hebrón, ni que para hacer un voto. Lo que no sabía su padre es que ya su hijo le tenía una trampa. Además, se llevó como invitado a 200 hombres sin el consentimiento de lo que estaba por pasar. O sea, que estos hombres no sabían nada de lo que iba a pasar. Simplemente se los llevó. Además, ya había agentes de Absalón para avisar a las tribus cuando escucharan el shofar, que anunciaran que Absalón se había hecho rey en Hebrón. Hay que recordar algo, que cuando se acuerdan de Absalón quería ver al rey, que Joab no quería atenderlo, y Absalón, estando de su casa, mandó a quemar los campos de Joab. Absalón tenía su poder también, ¿sabes? Así que esta parte del poder de Absalón, pues lo estamos viendo aquí presentándose. Oye, esto fue una farsa enorme, de la nada. Solo el misterio y confusión de Absalón se proclama él mismo como rey. Ya sabemos que esto provenía de la mano del Creador. El Creador va prosperando estos caminos, así que bastante interesante. Dice el 12 que la conspiración cobraba fuerza, pero el Creador era con David. Algo contradictorio. A pesar de lo que estaba pasando, es por ello que viene este mensaje y le deja saber que la lealtad del pueblo de Israel se ha vuelto a Absalón. Así que David no lo pensó 2 veces para huir a la mayor brevedad posible. ¿Por qué el Creador era con David? Porque viene el mensajero y le dice a David: esto es lo que está pasando, y David rápido identificó y dijo: espérate, hay que salir rápido. Pero también lo que provenía de la mano del Creador también. Se dice que David dejó 10 concubinas para que cuidaran del palacio. David se conoce que va hacia un camino sin rumbo fijo. Los que se fueron con David lloraban en alta voz por lo que estaba pasando. La aparición de Sadoc y los levitas que llevaban el arca asentaron el arca del Creador hasta que el pueblo pasó. David le menciona a Sadoc que llevase el arca nuevamente a la ciudad, que si haya el favor del Creador, lo hará volver y ver nuevamente el arca. Al parecer estos no querían entender bien por qué tenían que regresar a la ciudad a manos de Absalón, hijo de David, que estaba haciendo las cosas mal. Pero David les deja saber que estará esperando en el desierto hasta que venga un mensaje del Creador a ellos y se lo informen. Gracias a Yushai, el amigo de David, lo cual es un consejero también, ayuda a David frustrando el consejo de Ahitofel. Esto lo vamos a ver más adelante, quien era uno de los que había conspirado con Absalón. Es por eso que David rogó a la faz del Creador que frustrara el consejo de Ahitofel. Y es ahí cuando llegan a la cumbre y le salió el encuentro Yushai. Qué cosa, ¿no? David mandó a frustrar el consejo de Ahitofel, y pasando eso, se le aparece Yushai, otro consejero de David, y David le dice: si vienes conmigo, realmente me vas a estorbar. Yo te necesito allá, no acá. Así que, para que están los amigos, ¿no? Y más que eso, Yushai le tenía un gran aprecio a David. Así que vemos como todo más adelante se va tornando a favor de David. Esto que pasó aquí realmente fue algo pues que tenía que pasar. Lamentablemente tenía que pasar. David tenía que pagarle estas consecuencias, pero el Creador lo iba a cuidar. Por eso es que le pasan estas cosas a David,
a pesar de todo, porque el Creador también lo cuida. O sea, le manda a sus mensajeros para que, mira, despiértate, hay que movernos. Pero no le iba a pasar nada grave a David. No le iba a pasar grave, pero David tenía que actuar. Así que en el diario vivir de nosotros tenemos que actuar. Los mensajes, si alguien llega a dar una noticia, tenemos que usar el sentido común, pedirle al Creador que nos otorgue sabiduría para poder movernos en los momentos indicados. Hay veces que no queremos escuchar, pasando un sinnúmero de cosas, y queremos ver los milagros así por sí solos, ¿no? como si fueran, no, hay que movernos. David, si no se movía, Absalón lo iba a tener allí, lo iba a matar, sí, a matar, así mismo. Absalón pide a David, o sea, muerto. O sea, el consejero Agitofel, vemos que lo aconsejaba, o sea, para matar a David, o sea, su padre. O sea, no es algo como que algo simple. Agitofel, y es ahí cuando llega a la cumbre y le salió el encuentro a Yushai, eso lo había mencionado, con su victoria desgarrada, aunque quería estar con David, Yushai quería estar con David, David lo envía a una misión para que vuelva a la ciudad y se haga aliado de Absalón y le frustre el consejo a Agitofel y le traiga mensaje a David de lo que está pasando junto a los sacerdotes y los levitas. En ese entonces era Sadoc y sus hijos. Vamos a ir con la ronda con Iden. Adelante, Iden. Sí, Shalom, gracias. Es bien interesante porque vemos aquí que Absalón, hijo de David, le madrugó a David, le madrugó a su padre, en el sentido de que se le adelantó allanando el camino para, ¿verdad? Para hacerse de su nombre, hacerse reconocido. Jugó bien sus cartas, ¿verdad? Intervenía entre las personas del pueblo que iban a llevar quejas a David para que David solucionara, pues él prácticamente los detenía de antemano para indisponer la situación y que las personas pues vieran que wow, David no me va a resolver, pero Absalón sí, su hijo sí está dispuesto a resolver mis problemas. Y qué mejor que eso. O sea, cualquier persona se alegraría de escuchar a una persona que se interese por sus problemas, ¿verdad? Por los problemas que uno trae, que le traiga solución, que le prometa, ¿verdad? Resolver la situación, que le dé la razón, porque prácticamente pues les daba la razón de que sí, mira, usted tiene la razón, si fuera por mí, yo le resolvería, qué lástima, que el rey no puede. Pues ya ahí vemos, ¿verdad?, la lectura de Absalón en ese aspecto. Vemos también a dos consejeros de la casa de David, a Ahitofel y a Usai. Vemos la lealtad aquí. Vamos a ver quién era leal a quién. Vemos que Ahitofel fue leal a Absalón y traicionó a David, y Usai pues entonces siguió firme y fiel al rey, y el rey entonces pues, ¿verdad?, David toma la decisión sabia de infiltrarlo, de mandarlo como infiltrado para que le enviara noticias de cualquier movimiento que hiciera Absalón, pues para eso mismo también, para adelantarse a los planes. Vemos también a Abisai, comandante de David, que lo hemos escuchado desde capítulos anteriores, ¿verdad? Sabemos que él es un hombre valiente, un hombre de guerra y un hombre que súper fiel a David. Vemos cómo se molesta al ver persona, ¿verdad? Cómo traicionan a David, cómo lo tratan, cómo lo humillan. Esto es algo que David ya lo acepta porque sabe que proviene del Creador, porque ya Natán le había dicho lo que habría de pasar. Entonces, pues David ya está sobreadvertido de todas estas situaciones, y pues David lo que está es humillado, triste, congojado, y buscando, ¿verdad?, esa misericordia del Creador para que se apiade de él y le envíe una señal de
de qué hacer, si irse en contra de su hijo, si regresar, si esconderse, etcétera. David creo que fue muy sabio en abandonar la ciudad y irse a refugiar, porque él sabía que Absalón ya se había hecho de ¿verdad?, de hombre, como prácticamente de un ejército y eso, y sabía que iba evitó una tragedia, evitó que se derramara sangre, evitó, ¿verdad?, confrontarse también en contra de su hijo, porque sigue siendo su hijo, y pues decide entonces mejor, mira, vamos a irnos y así evitamos que pase aquí un derramamiento de sangre, que se levante hijos contra padre y padre contra hijo, y pues vamos a esperar a que el Creador me envíe, ¿verdad?, un mensaje de qué hacer. Es sorprendente en David que haga esto, porque pues David sabíamos que era un hombre de guerra y era valiente y eso, pero para este entonces yo creo que David ya estaba más maduro, tenía como que otra perspectiva de ¿verdad?, de la vida y de las cosas y eso, pero vemos cómo también le sacan en cara como esto tú te lo buscaste, esto es una maldición para ti, tú estás pagando ahora por toda la sangre que has derramado y eso, y en parte pues sí, David derramó sangre, pero también pues era porque el Creador también lo levantó para eso. Ese era el propósito de David. David, la mayoría de la sangre que derramó fue de enemigos, de personas que se levantaban en contra de Israel. ¿Verdad? Es triste la situación de David, pero a la misma vez pues es aceptable y evidente, o sea, era algo que ya se veía venir, que iba a suceder. Y pues vemos también cómo David decide apartarse del arca del pacto, diciendo, no, regresen a los sacerdotes y a los levitas, regresen a la ciudad, quédense allí, porque pues me imagino que él dice, ¿para qué me voy a traer el arca? ¿Para qué voy a arriesgar el arca, a los sacerdotes y eso a que me acompañen si estoy prácticamente de prófugo? También otra cosa bien interesante que aquí mencionan a Hebrón. Hay que recordar que esta ciudad es una ciudad bastante importante. Primero, Hebrón es una ciudad que está al sur de Judá y de Jerusalén. También fue donde está ese lugar es cerca de donde Abraham construyó un altar. También recordemos que los primeros hijos de David, incluyendo a Absalón, nacieron en Hebrón, porque ahí fue donde David se estableció por 7 años, antes de llegar a Jerusalén, y ese fue el tiempo en donde él estaba prácticamente en guerra con los descendientes de Saúl. Recordemos que el hermano de Saúl toma a uno de los hijos de Saúl, uno de los sobrevivientes, y lo proclama también rey, y está esta guerra, esta división, ¿verdad?, de los reinos, y en ese momento pues David donde reinaba era en Hebrón. Allí era donde se había establecido con sus hombres, hasta que entonces pues se hacen las paces, ¿verdad? Y entonces pues David puede regresar a Jerusalén y se hace rey de todo Israel, o sea, de todo el territorio. Así que Hebrón es una ciudad importante y pues entiendo, ¿verdad?, que cuando le llega la noticia de que Absalón estaba gobernando en Hebrón, pues es como que, espérate, está gobernando donde yo goberné también. O sea, va a volver de nuevo una división aquí, va a haber una división de nuevo aquí de reinado, como para el tiempo de, ¿verdad?, un poco de tiempo después de cuando murió Saúl. Y me imagino que también para David tiene que haber sido como un déjà vu, como una repetición de la historia, o algo que vuelve de nuevo a suceder, pero obviamente con otra persona. Ahora esta vez no es con el hijo de su enemigo, o sea, de Saúl, sino que es con su propio hijo. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver que se mencionen también estos lugares que eran lugares que eran considerados importantes en los territorios, en el territorio de lo que, ¿verdad?, de lo que es Israel. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese aporte. David se durmió
y se confió. Y esto proviene de la mano del Creador. ¿Por qué nadie le dijo a David sobre lo que estaba haciendo Absalón? Porque David tenía consejero por todos lados. Se dice que Absalón se estaba haciendo famoso, que se estaba ganando la confianza del pueblo, porque Absalón supuestamente estaba diciendo que no había quien atendiera los consejos, o sea, los asuntos de los que venía a buscar el pueblo, estos asuntos importantes, estos asuntos de cualquier cosa, los atendía Absalón. ¿Por qué nadie le dijo a David, mira, tu hijo está atendiendo? ¿Sabes qué? Porque David se confió, no vio una amenaza, dijo, todo está bien. Por eso el Creador castigó de esa manera a David. Y cuando tú miras todo el escenario, tú dices, sí, claro, el Creador preparó todo, orquestó todo para que eso pasara, para darle una lección a David. Pero lo más interesante son las acciones de David ante todo eso. Vamos a seguir con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom, gracias. Sí, rapidito, añadiendo lo que decía Iliani sobre Hebrón, también recordemos que la cueva de Macpela está allí, donde Abraham compró para su esposa Sarai, donde iba a estar allí y hacer su cuerpo. Otra cosa interesante de esa ciudad, y que hoy día es una ciudad muy violenta. Los judíos casi no pueden llegar allí porque hay una parte que básicamente proviene ahora, pues como dicen, de Palestina. Y qué triste, ¿verdad?, que visitar la ciudad sea tan difícil hoy día. Y pues nada, de la lectura, interesantísimo, ¿verdad?, que Absalón, un hombre tan astuto, inteligente, supo cómo llegar al pueblo. O sea, esa era la razón o la manera más inteligente de hacer las cosas. Y si recordamos en Shemuel 1, cuando su papá también se estaba ganando el pueblo, pero no de esa manera, porque David no estaba haciéndolo adrede. Entonces David se estaba ganando el cariño de la gente porque él sí estaba haciendo las cosas de corazón, o sea, todo lo que hizo fue de corazón. En este caso, su hijo está haciendo las cosas adrede, como dije anteriormente. Él estaba buscando que el pueblo lo ayudara, o sea, que estuvieran con él. Y mira lo que dice. Y acontecía que cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Imagínense. O sea, el hombre era muy, muy inteligente, y es que así se le llega a la gente. O sea, les dio como que un parecer de servidor. Él tenía un parecer de servidor ante el pueblo y pues se lo ganó finalmente. Increíble que el mismísimo rey se tuvo que doblegar al hijo y que tuvo que huir. Es increíble. Y pues nada, ese era mi aporte. Gracias, Jonave, gracias por el aporte. La conspiración es algo bien fuerte, y eso fue lo que sucedió, creando conspiraciones, y así se llegó al poder. Y sí, cuando tú vienes a ver, el mismo David tuvo que decir, recojan que nos vamos, nos tenemos que ir lo más rápido posible, o sea, porque ya él sabía lo que venía. Así que sabía lo que venía y de quién provenía, que era de su hijo Absalón. Él sabía ya. Eso quería decir que no era cualquier persona, o sea, era el hijo, entonces él ama a su hijo. Imagínate, él está tratando de huir de ese problema, o sea, en cierta manera, pero que es difícil porque es como que hello, eres el rey, pero a la misma vez, pero él es mi hijo. Entonces yo pienso que él estaba tratando de no llegar a eso, ¿tú me entiendes? Porque según lo que leímos, él amaba a su hijo, y en los chapters anteriores vemos que él extrañaba a su hijo. Entonces pues sí, es más complejo. Lamentable, es algo que tenía que pasar,
sabemos cómo David era con sus hijos, mano blanda, una realidad. O sea, ahí está diciendo que no es una realidad, porque mira la poca vergüenza que hizo aquel, y David se enfureció, pero no hizo nada. Así que Absalón cogió el poder absoluto para ser rey, y David dijo, vamos a huir porque tampoco voy a hacer nada. David teniendo el ejército, el poderío para poderle enfrentar a su hijo y derrotarlo allí mismo, pero ¿sabes qué dijo? Prefirió huir que hacerle la guerra allí. Pero vamos a ver más adelante cómo van pasando estas cosas que son, a mí realmente me llena de ilusión ver todo esto, cómo las cosas van pasando, porque todo proviene del Creador. O sea, Natán no habló alguna baratija de palabra, ¿no? Natán le habló palabra del Creador. O sea, lo que le dijo que le iba a venir a David, exactamente eso fue lo que le empezó a venir a David. Exactamente las mismas palabras que le dijo Natán. Tú eres aquel varón al que él mismo dijo, hay que matarlo, ese tipo hay que matarlo. Pues sí, tú eres aquel varón. Chacho, me imagino que le hizo recaer, como que se fue en la dimensión desconocida, David. Bueno, vamos a leer el otro capítulo 16. Dice, cuando David terminó de pasar por la parte alta del cerro, un sirviente de Mefiboset, llamado Siba, fue a verlo. Llevaba 2 burros cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 frutas maduras y un recipiente de cuero lleno de vino. Al verlo, el rey le preguntó, ¿y para qué me traes todo esto? Siba le respondió, los burros son para que la familia de su majestad viaje en ellos. Los panes y las frutas son para que la gente más joven, y el vino es para los que se desmayen en el desierto. El rey le preguntó, ¿y dónde está Mefiboset? Siba contestó, se quedó en Jerusalén. Como es nieto de Saúl, cree que los israelitas lo harán rey. Entonces el rey David le dijo a Siba, desde hoy todo lo que era de Mefiboset será para ti. Yo te lo doy a ti. Siba le dijo al rey, yo estoy para servir a su majestad. Muchas gracias por este favor que me hace. Cuando el rey David llegó a Bahurim, salió a su encuentro Simi, hijo de Gera, que era pariente de Saúl. Simi empezó a arrojarles piedra a David y a los guardias que los rodeaban. Además, insultado a David, le decía, vete de aquí, asesino malvado. Tú querías ser rey y por eso mataste a los parientes de Saúl. Pero ahora el Creador te está castigando. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón. Eso te mereces por asesino. Abisai, hijo de Zeruiah, le dijo al rey, ¿por qué permite su majestad que este inútil lo ofenda? Déjeme usted cortarle la cabeza. Pero el rey le dijo, no te metas en esos asuntos. Tal vez Elohim lo mandó a maldecirme. Si es así, nosotros no somos nadie para impedírselo. Enseguida, David le dijo a Abisai y a todos sus sirvientes, déjenlo que me ofenda todo lo que quiera, pues Elohim lo ha ordenado hacerlo. Si hasta mi propio hijo quiere matarme, con más razón lo hará este hombre de la tribu de Benjamín. Pero cuando Elohim vea lo mucho que estoy sufriendo, tal vez me envíe bendiciones y no maldiciones. David y su gente siguieron caminando, pero desde el otro lado del cerro, Simi lo seguía maldiciendo y arrojándole piedras y levantando el polvo. Cuando David y toda su gente llegaron al río Jordán, se quedaron a descansar allí, pues estaban muy cansados. Mientras tanto, Absalón y Ahitofel y sus muchachos seguidores entraron en Jerusalén, y Josías el arquita, que era amigo de David, se acercó a Absalón y gritó, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le reclamó, ¿qué clase de amigo eres que no te fuiste con tu amigo David? Josías le contestó, yo estoy para servirle a quien todos los israelitas elijan como su rey, y el elegido es usted, así que yo me quedo aquí. ¿A quién más podría yo servir sino a su majestad, que es hijo de un rey? Yo le serviría a usted como le serví a su padre. Después Absalón le preguntó a Ahitofel, ¿qué me aconsejas hacer? Y Ahitofel le contestó, tome su majestad las mujeres que su padre dejó para que cuidaran el palacio y acuéstese con ellas. Así los israelitas se darán cuenta de que usted ya ha roto relaciones con su padre y entonces le tendrán más confianza. En aquel tiempo, tanto David como Absalón tomaban los consejos de Ahitofel, como si vinieran del mismo creador. Por eso Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña y allí, a la vista de todos, tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. Esto sí que es fuerte.
¿Alguien se acuerda de Mefiboset? El lisado de pies que dejó Jonatán. Pues sí, pues el criado de él, Siba, recibió a David en la cumbre de la montaña y lo recibió también. Además, con todo lo que estaba haciendo Siba, David le pregunta como que, ¿qué vas a hacer con todo esto? Ya que lo que estaba haciendo él, lo estaba haciendo de corazón. Es ahí donde David le pregunta por Mefiboset. Cuando David se entera que se quedó en Jerusalén porque pensó que la casa de Israel le devolvería el reinado de su abuelo, David, como que me imagino molesto, le dio todo lo que le pertenecía, que era el hijo de Jonatán, a Siba. Interesante, ¿no? Así que Mefiboset, no sé, trató de hacerse muy listo. Chimi, de la familia de Saúl, insultando a David. Este también le tiraba piedras. No lo mataron porque David no lo permitió y dejó que siguiera insultándolo, ya que David comprendió que provenía del creador que este hombre estuviera allí insultándolo. Abichai, uno de los generales de David, se expresa del por qué hay que permitir sobre lo que estaba ocurriendo, ya que quería pues picarle la cabeza, pero David le deja saber que es solo a él a quien está maldiciendo, no a ellos, y David le da la orden de que lo dejaran que continuara maldiciendo. Fíjense, David fue listo el dejar que esto ocurriera. Ya dice, quizás el Creador mire mi castigo y me recompense por las maldiciones de Chimi que me ha hecho hoy. Vuelvo y digo, David era un bobolito. Ese bobolito es el que llega bien lejos en la vida. O sea, claro, David tenía el favor del Creador, pero le pasaban cosas, el Creador lo castigaba, pero David era un bobolito. Y esos bobolitos son los que llegan bien lejos en la vida. Más adelante vemos cómo Absalón llega junto con Ahitofel a Jerusalén y vemos que este amigo de David, Hushai, se exalta sobre Absalón, muy protagonizado e inteligente, y le dice a Absalón, vive rey, pero Absalón le dice, ¿por qué no te fuiste con tu amigo? O sea, ¿por qué tú no estás con tu amigo? Hushai, muy inteligente, le contesta, yo seré el quien escoja al Creador y a ese le serviré. Además, ¿a quién voy a servir si no es a su hijo? Así como serví a tu padre, así te serviré. Vemos que Ahitofel comienza a dar sus consejos de que Absalón se acostara con las concubinas de su padre. Así que instalan las carpas en la azotea y se acuesta Absalón con las mujeres de David con todo el conocimiento del pueblo. Se continúa cumpliendo palabras del Creador que le dio el profeta Natán. Se dice que en aquellos días el consejo que daba Ahitofel se aceptaba como un oráculo del Creador y era de gran estima tanto para David como para Absalón. ¿Qué cosa? Y Ahitofel no era ningún profeta, o sea, era un consejero. Así que, pero ese consejero se lo tomaba las palabras como si fuera alguien de mucha estima y de mucho peso. Así que el Creador escogía también a ciertos hombres para dar consejos. La sabiduría por encima de todo. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, muchas gracias. Quería aclarar algo, y es que recordemos que creo que en capítulos anteriores, como del 9 en adelante, cuando conocemos de esta persona que se habla, Siba, que era siervo de Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Hay que recordar que él tenía un hijo también, que se menciona en el ahora creo que es en el capítulo 9, segundo de Samuel, capítulo 9, que se llama Micaía, hijo de Mefiboset. Y hay que recordar que este hijo que es bisnieto de Saúl, nieto de Jonatán, era el que se levantó y empezó a proclamar que David le había robado el reino a Saúl, a la descendencia de Saúl, y que ese reino le pertenecía a él. Así que no creo que haya sido el mismo Mefiboset el que se haya levantado en contra de David, sino su hijo. Pero obviamente a causa de su hijo, de haber dicho esas palabras y haberse levantado en contra de David y empezar a estar proclamando algo que ya no tenía derecho a eso, porque el Creador había desechado a Saúl y a la descendencia de Saúl de reinado. Vemos que entonces David decide
darle al siervo de él, de Mefiboset, a Siba, su herencia. O sea, todo lo que le había dado, las tierras y todo el ganado, todo lo que le había dado, pues pasa a manos de Siba y su familia, sus hijos y su familia. Era algo que quería, ¿verdad?, aclarar, porque creo que lo habíamos leído, ahora no me acuerdo exactamente en qué capítulo es que lo habíamos leído, pero sí, se había levantado un hijo que tuvo Mefiboset en contra de reinado de David. Pero obviamente pues se levantó en palabra, pero nunca logró hacer nada. O sea, no era alguien que tuviera algún tipo de influencia o poder como para poder levantarse en contra de David y hacer, ¿verdad?, hacer algo, reclamar lo que sea, porque es que tampoco estaba en posición de reclamar nada. Incluso yo creo que más bien tenía que haber sido agradecido, porque David fue misericordioso con su padre, con Mefiboset, a cuenta de su abuelo Jonatán, ¿verdad?, del amor que le tenía David a Jonatán. Otra cosa que quería mencionar sobre este capítulo era que, pues, vemos que entonces se le devuelve, aquí vemos, ¿verdad?, cómo lo bueno que uno hace en un futuro, ¿verdad? Uno cuando ayuda a otra persona o hace lo bueno, uno lo hace sin esperar nada a cambio. Pero eventualmente, siempre regresa, eso bueno que tú haces siempre se regresa a uno. Y aquí lo vemos claramente como David, que hizo lo justo y lo bueno con Siba, pues aquí en estos momentos pues Siba lo regresa, o sea, ese agradecimiento se ve en él al recibirlo con los asnos para que la familia no tuviera que caminar lo que les faltaba de camino, de que pudieran descansar, le llevó comida, le llevó, o sea, que le devolvió prácticamente, ¿verdad? Y no le devolvió completamente, porque es que no le devolvió lo que le dio, sino que hizo un gesto de agradecimiento por lo que le había dado, y prácticamente como devolverle el favor, como que tú hiciste el bien conmigo y la justicia, pues yo también voy a hacer el bien y la justicia contigo, porque tú eres mi rey y tú fuiste el que, gracias a ti, ¿verdad?, ¿verdad?, gracias al Creador primeramente, pero por medio de David, pues lo prosperó a él y a su familia. Y es bien bonito, ¿verdad?, ver este gesto en este relato y pues saber que todo lo bueno que uno hace se regresa, no de la misma manera, pero siempre regresa. Pero si uno hace el mal, si uno hace lo malo, pues eso es lo que se va a regresar a nosotros, se nos va a regresar, se nos va a voltear en mal, puede ser en enfermedad, en problemas, etcétera, etcétera. Así que siempre hay que buscar la manera de seguir el camino de justicia, de rectitud y del bien. Y ayudar cuando tengamos la oportunidad, ¿verdad? Si estamos en posición de ayudar, porque primeramente tenemos que estar bien para poder ayudar a otros, ¿verdad? Tampoco es que tu casa te esté cayendo encima y tú te vayas a ayudar a los de afuera teniendo que empezar primero con tu familia, ¿verdad?, con tu casa. Pero si tú y tu familia están bien, pues lo próximo que uno debe hacer es ayudar ¿verdad?, al prójimo, al de afuera, ser siempre servicial, y si está en nosotros, ayudar a los demás ¿verdad?, sin esperar nada a cambio, pero con esa gratificación de que ayudaste a alguna persona, ya sea dando un consejo, ya sea lo que sea, cualquier cosa, aunque sea la más simple que sea, hacerlo de corazón, y esas cosas, saber que el Creador las está viendo y se agrada en él, en eso, y nos trae a nosotros nuestra vida bendición. Otra cosa que había mencionado ya anteriormente, creo que me adelanté un poquito, perdonen, que a veces cuando uno lee los dos capítulos de corrido, pues mezcla un poquito, pero aquí vemos sí a la maldición, ¿verdad?, de este hombre gritándole a David y eso. Entonces David como que diciendo, dejen que esto es del Creador, o sea,
no hay más nada que hacer, porque vemos a Abisai, que comandante, que se enfurece y dice, déjeme picarle la cabeza a este por estar haciendo esta blasfemia de maldecir al rey. Pero pues David ya estaba ya consciente, porque recordemos muy bien que Natán se lo dijo claramente. Natán le dijo a David, de tu casa se va a levantar, de tu casa, o sea, de los tuyos se va a levantar por haber hecho lo malo delante del Creador. David ya sabía que dentro de su casa se iba a levantar un enemigo, que el Creador iba a levantar, o sea, que iba, ¿verdad? Que el Creador iba a levantar para castigarlo por lo que había hecho de haberle quitado la mujer a alguien y haberlo mandado prácticamente a matar. Así que es bien importante ver que David en todo momento estaba consciente de lo que estaba pasando, porque ya había sido profetizado por el profeta Natán. Otra cosa que aquí vemos es de Absalón, cuando toma el consejo de Ahitofel, un consejo asqueroso, porque esto está en contra de la Torá. O sea, prácticamente los consejos que está siguiendo son anti-Torá, porque bien claro dice la Torá que nunca vas a ver la desnudez de tu padre, y al tú acostarte con las concubinas de tu padre, tú estás viendo la desnudez de tu padre. Esto es algo que habíamos hablado hace tiempito también, porque era un tema que se había hablado para el tiempo de cuando hablábamos de la parashá de Noé, que se habla que, pues, ¿verdad?, que uno de los hijos de Noé ve su desnudez, y pues hay muchas interpretaciones, etcétera, pero una de las, ¿verdad?, de las interpretaciones que cabe dentro de ese relato es que que el hijo se acostó con la mujer de Noé, y es por eso que es como si hubiera sido ver la desnudez de su padre, porque la desnudez de la mujer de su padre es la misma. Entonces, pues aquí vemos cómo Absalón ve la desnudez de su padre David al acostarse con las concubinas de su padre. Algo que, ¿verdad?, muy lamentable, muy fuerte, lo hace frente al pueblo, o sea, prácticamente lo hace al descubierto para que todos se enteren de que se acostó con las mujeres de su padre, una deshonra. Y es fuerte, es algo que pues ahí vemos como el consejero de Absalón era un mal consejero, eso fue algo que David pidió al Creador, como que Creador, por favor, haz que Ahitofel sea turbado, o sea, de mal consejo. Y aquí vemos que el primer mal consejo fue ese. También algo bien interesante que había mencionado, creo que fue la parashá pasada, la semana pasada, es de que estos sucesos que están ocurriendo, este tiempo está bien compaginado con un salmo de David, el Salmo 22, donde en una de las partes del salmo habla de que se repartieron sus vestiduras, ¿verdad? Los enemigos de David se reparten, y se reparten las vestiduras de David, y en cierta parte, ¿verdad?, como sabemos que los salmos son metáforas, a veces se utiliza la metáfora, ¿verdad?, porque son canciones. Pues había leído hace tiempo, ahora no me acuerdo dónde, y disculpen, pero creo que era de una página rabanita, pero que lo encontré muy, muy interesante, ¿verdad?, lo quería compartir. Y es que cuando aquí habla de que se repartieron las vestiduras de David, en realidad lo que se está hablando era de las concubinas. Porque sabemos, ¿verdad?, ¿verdad?, lo que explica, dice, sabemos que las vestiduras nos cubren la desnudez, ¿verdad?, lo que nos cubre a nosotros es la vestidura, y al descubrir, ¿verdad?, al repartirse su ropa, sus vestidos, y echar suerte de sus vestidos, de los vestidos del rey de David, porque en todo ese salmo se está hablando de David, pues se ve la desnudez de David, o sea, lo dejan desnudo. Y pues al Absalón acostarse con las concubinas de su padre,
frente a todo el pueblo, o sea, a ojos del pueblo. No necesariamente tiene que ser que lo hizo frente al pueblo, sino que lo dio a conocer que el pueblo lo pudo percibir, ver, de que ya eran mujeres de él. Prácticamente lo que hizo fue dejar a su padre desnudo frente a todo Israel. Y verdad, es como una metáfora que lo encuentro que tiene bastante sentido, y también pues lo entiendo, porque vemos que en este salmo vemos el sufrimiento de David, vemos la súplica de David, y cuando leemos estos capítulos, pues eso es lo que vemos, el sufrimiento de David, la súplica de David, la vergüenza que está pasando David, porque prácticamente todo esto es vergonzoso, salir prácticamente cabizbajo de donde él vive, o sea, salir de su casa prácticamente escondida, llorando, humillado, derrotado, todo eso lo vemos reflejado en el Salmo. Cuando lo leemos, sentimos su sufrimiento, sentimos y podemos percibir cómo estaba ese corazón de David, porque su propio hijo, fue el que se levantó contra él, pero a la misma vez vemos que pide misericordia del Creador, no pierde la fe, no se pone rebelde, sino que más aún el corazón de David es de admirar, porque David sigue siendo humilde, no maldice al Creador, no se va en contra del Creador ni nada de eso, sino que acepta con humildad el castigo que el Creador le está imponiendo, porque era algo que ya él sabía que tarde o temprano iba a ocurrir. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian. Gracias por el aporte. Reforzando lo que acabas de mencionar, lo de Ham y Canaán, es bueno que se traiga eso a la mesa, porque son cosas ilícitas. Eso son prácticas ilícitas. Y claro, el consejo que le dio este consejero fue enviado por el Creador, porque eso tenía que pasar. Pero para que vean, como que acuéstate con las mujeres de tu padre, porque ahí le demostrará al pueblo que tú has roto vínculos con tu padre. Cuando se habla de esa manera, era para demostrar que ya tú no tienes nada que ver con tu padre. Y aquí, en Bereshit 9, dice, el 9:24, dice: y despertó Noah de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo más joven. Y dijo: maldito seas Canaán. Pero si el hijo más joven se llamaba Cam, ¿por qué maldijo a Canaán? Eso yo creo que lo habíamos discutido. Porque al maldecir a Canaán, que es su simiente, porque él tenía 3 hijos, que eran los hijos de Noah, que fueron los que cubren a Noah más adelante, que son Jefet y Sem. Estos pues cubren eran 3, Jefet, Sem y Cam, no había más nadie. Pero Noah, cuando se despierte de su vino, maldice a Canaán. Y tú dices, pero Canaán no está ahí. Claro que no está ahí. Porque dice bien el 22, y Cam, o sea, Ham, padre de Canaán, más bien, la simiente de Canaán fue del producto del que Noah maldijo. Así, por tal razón, es algo que es bien detestable a ojos del Creador, que te acuestes con la mujer de tu padre o de tu madre. Eso es algo detestable y aborrecible. Para el consejo que le da este consejero a Absalón, claro, es algo que es sumamente detestable, dijo, para que vean como ya tú y tu padre no tienen vínculo, acuéstate con las mujeres delante de todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Eso Natán se lo había dicho ya a David, lo que iba a suceder. Por eso es que este consejero, más adelante vamos a ver ciertas cosas interesantes de las que van pasando, porque el Creador lo que le quiere dar una lección a David, de que cuando tú haces algo, no solamente a David, a todos nosotros, cuando tú haces algo, tú lo pagas aquí. Tú no tienes que esperar a ningún lado para llegar para decir, ok, voy a pagar todas las que hice. No, tú lo pagas. Escoge la bendición o la maldición. La bendición es si sigue la Torah y la maldición es si desobedece. Y hay actos y consecuencias. Eso de actos y consecuencias se ha repetido en todas nuestras dinámicas. En todas. Yo creo que en todas.
Y eso es bien importante remarcarla. Hacemos un acto de desobediencia, un acto repugnante a ojos del Creador, pues ya sabe que viene una consecuencia detrás de eso. Agárrate que viene una consecuencia. De que el Creador te quiere disciplinar, sí te quiere disciplinar, porque te ama, claro. Y nosotros debemos de aguantarle esa corrección, como estaba aguantando David. Por eso me encantan los ejemplos de David, porque mira, bueno, David tiene ejemplos buenísimos, y hay ejemplos que digo, ok, está bien, ese era David. Pero cuando aquel lo insulta, que David dijo, déjenlo, no, déjalo, porque el Creador lo ha enviado a eso mismo. O sea, y tenemos que aprender mucho de David, tenemos que ser bobos listos en el escenario de los que nos pasa día a día, para poder sobresalir, tener la bendición del Creador. Claro, el Creador no mató a David, pero le dio una lección que David aprendió, y vamos a llegar como mencionó mi señora, como estos cánticos se relacionan a las facetas de David, porque muchos de los cánticos son facetas de David, experiencias de David, lapsos de David, según los sucesos, los eventos, y son bien interesantes. Vamos a seguir con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Salón, gracias. También debemos de recordar que el ser rey te expone a muchas situaciones, ¿verdad? Como a él le pasó. Y como vemos grandes victorias en él, en David, vemos grandes dificultades y cómo él sucumbe a ellas, ¿verdad? Como ser humano que es, pero siempre demostrando el arrepentimiento genuino y el dolor verdadero que siente una persona que se arrepiente. Por eso yo siempre digo que nadie en todo el Tanaj, para mí, en mis ojos, me demuestra lo que verdaderamente es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Del corazón, donde se clama y se llora y se le pide perdón al Creador totalmente. David nos demuestra eso, y eso lo tenemos que poner en práctica en todo momento. Y añadiendo a lo de las concubinas, es bien interesante porque eso fue como una afrenta a su padre, como dijeron anteriormente, romper vínculos. Si vamos a recordar un poquito, vamos a la historia de Jacob, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Jacob y su hijo Rubén? Rubén se acostó con Bilha. Y dice que Israel lo supo. Y recordemos que cuando Jacob le estaba hablando a los 12 hijos en su lecho de muerte, básicamente, él le sacó en cara eso que sucedió. Entonces, él nunca se olvidó de eso, ¿entiendes? Entonces vemos como otra vez pasa algo similar y nos demuestra que literalmente hacer eso era algo terrible. Como dijeron, romper vínculos, es una falta de respeto y punto. No se puede hacer, es algo aborrecible, o sea, abominable, como dijo Daniel. Y pues nada, eso era algo que queremos. Gracias, Jonave, gracias por el aporte. Bueno, si no hay más nada que decir, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos.